Qué bueno que estés aquí. Siéntete cómodo. Cuéntanos de dónde eres. Suscríbete y vamos al terror. Todo comenzó con una lista de reglas que parecían inofensivas, pero que ocultaban algo mucho más siniestro. La furgoneta blanca que llegaba en la madrugada, la prohibición de entrar a la habitación 19 y la obsesión del dueño con mantener el estacionamiento vacío. Con cada noche que pasaba, las piezas del perturbador rompecabezas iban encajando, y cuando finalmente descubrí la verdad, ya era demasiado tarde para escapar. Me llamo Mateo Lozano, tengo 27 años y necesitaba desesperadamente un trabajo. La economía estaba por los suelos y mis ahorros se habían esfumado tras perder mi empleo en la constructora. El motel Pinos Azules apareció como una bendición cuando vi el anuncio. Se busca recepcionista para turno nocturno. No se requiere experiencia. El sueldo no era extraordinario, pero cubriría mis gastos básicos mientras buscaba algo mejor. La primera impresión que tuve del lugar fue que necesitaba una buena mano de pintura. El letrero de neón parpadeaba irregularmente, con algunas letras completamente apagadas. El motel formaba una L alrededor del estacionamiento, con unas 20 habitaciones en total. El dueño, Ernesto Vidal, era un hombre de unos 60 años, con ojos hundidos y una expresión perpetuamente seria que raramente se transformaba en una sonrisa. El trabajo es sencillo, me explicó Ernesto mientras me mostraba la pequeña recepción con un mostrador desgastado y un ordenador que parecía de otra época. Registras a los huéspedes, cobras, entregas llaves. Raramente tenemos más de 5 o 6 habitaciones ocupadas por noche. Parecía razonable, sobre todo considerando que mi turno sería de 10 de la noche a 6 de la mañana, cuando la mayoría de la gente ya estaría dormida. Luego, sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo trasero. Estas son las reglas específicas del motel. Debes seguirlas al pie de la letra. Extendió el papel sobre el mostrador y pude ver una lista escrita a mano con tinta negra. Pensé que serían indicaciones sobre cómo usar el software anticuado o qué hacer en caso de emergencia, pero lo que leí me dejó un tanto confundido. Regla 1. Siempre que llegue una furgoneta blanca, déjala entrar sin preguntar y no la registres en el sistema. Alcé la vista hacia Ernesto, quien me miraba fijamente, como evaluando mi reacción. ¿Una furgoneta blanca?, pregunté. Él asintió secamente. Es un acuerdo especial con unos transportistas. No hacen ruido y se van temprano. Pagan bien. No me pareció tan extraño. Muchos negocios tienen acuerdos con clientes habituales. Seguí leyendo. Regla 2. Nunca entres en la habitación 19, la última del pasillo. Esta me pareció más rara. ¿Por qué no puedo entrar en la 19? Pregunté con genuina curiosidad. Ernesto frunció el ceño. Tiene problemas de humedad y moho. Estamos esperando al seguro para repararla. Además, guardo algunas cosas personales allí. Nadie debe entrar. ¿Entendido? La última regla me dejó aún más desconcertado. Regla 3. Asegúrate de que no haya nadie deambulando por el aparcamiento después de la 1 de la madrugada. Ernesto se adelantó a mi pregunta. Hemos tenido problemas con merodeadores y robos. Si ves a alguien sospechoso, llámame inmediatamente. No intentes manejar la situación tú solo. Aquello parecía razonable, aunque algo exagerado para un motel tan alejado de la ciudad. Acepté el trabajo sin pensarlo demasiado. Necesitaba el dinero, aunque las reglas eran peculiares, no parecían imposibles de seguir. Ernesto me dio las llaves maestras de todas las habitaciones excepto la 19, y me mostró dónde estaba el botón de pánico bajo el mostrador. Por si acaso, dijo. No especificó por si acaso qué, y yo no pregunté. Debería haberlo hecho. Mi primer turno fue tranquilo. Solo 3 habitaciones ocupadas, un camionero, una pareja de ancianos y un viajante de comercio. Nadie más llegó durante la noche, ni furgonetas blancas ni merodeadores en el estacionamiento. Los siguientes 2 turnos fueron igual de tranquilos. Comencé a relajarme, pensando que el trabajo sería pan comido, leer libros, ver series en mi tablet y cobrar a fin de mes. Fue mi 4ª noche cuando las cosas empezaron a cambiar. A las 2:14 de la madrugada, mientras estaba absorto en una novela de Stephen King, escuché el ruido de un motor acercándose. Por la ventana de la recepción, vi las luces de un vehículo que entraba lentamente al estacionamiento. Era una furgoneta blanca, sin ningún tipo de logo o identificación. El corazón me dio un vuelco recordando la primera regla. La furgoneta blanca se detuvo frente a la habitación 19. Apagó sus luces pero mantuvo el motor encendido.
Me quedé paralizado tras el mostrador, observando a través de la ventana. Dos hombres bajaron del vehículo. Uno era alto y delgado, con una gorra de béisbol que ocultaba su rostro. El otro era más bajo y fornido, con una barba espesa. Ambos vestían completamente de negro, lo que les hacía parecer sombras moviéndose bajo la tenue luz del estacionamiento. No se acercaron a la recepción como haría cualquier huésped normal. En lugar de eso, el más alto sacó lo que parecía ser una llave y abrió directamente la puerta de la habitación 19. Recordé que Ernesto me había dicho que nadie debía entrar allí, pero estos hombres parecían tener acceso autorizado. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero las instrucciones habían sido claras: dejar entrar a la furgoneta blanca sin hacer preguntas. Observé cómo ambos entraban en la habitación, cerrando la puerta tras ellos. La furgoneta seguía allí, con el motor en marcha. Pasaron 10 minutos. 20. La curiosidad me carcomía por dentro, mezclada con una creciente sensación de inquietud. ¿Qué diablos estaban haciendo ahí dentro? ¿Por qué mantenían el motor encendido? Pensé en llamar a Ernesto como indicaban las reglas, pero técnicamente no había nadie deambulando por el estacionamiento. A las 3:07 exactamente, la puerta de la habitación 19 se abrió de nuevo. Los dos hombres salieron, pero ahora cargaban algo entre los dos. Algo grande, envuelto en lo que parecía una manta o una lona. Algo que se movía. El terror me invadió cuando comprendí que estaban cargando una persona. Una persona que parecía estar forcejeando débilmente bajo la tela que la cubría. Mi primer impulso fue tomar el teléfono y llamar a la policía, pero entonces recordé las palabras de Ernesto y la insistencia en seguir las reglas al pie de la letra. Es un acuerdo especial, había dicho. ¿Qué tipo de acuerdo implicaba cargar personas envueltas en mantas en mitad de la noche? Una parte de mí quería creer que había una explicación racional, que quizás era alguien enfermo que trasladaban de manera discreta, pero sabía que me estaba engañando a mí mismo. Los hombres metieron su carga en la parte trasera de la furgoneta. El más alto miró en dirección a la recepción, directamente hacia donde yo estaba. No podía verme bien debido al reflejo del cristal, pero sentí su mirada atravesándome. Levanté la mano en un gesto automático, como diciendo todo está bien, y él asintió brevemente antes de subir al vehículo. La furgoneta salió del estacionamiento tan silenciosamente como había llegado. Mi corazón latía desbocado. ¿Acababa de presenciar un secuestro? ¿O algo peor? Pensé en revisar las cámaras de seguridad, pero pronto descubrí que las que apuntaban a la habitación 19 y esa sección del estacionamiento no funcionaban. Están pendientes de reparación, me había dicho Ernesto el primer día. Ahora entendía por qué. Decidí que investigaría la habitación 19 en cuanto tuviera oportunidad, aunque eso significara romper la segunda regla. El resto de la noche fue una tortura. No pude concentrarme en nada, repasando mentalmente lo que había visto una y otra vez. Cuando Ernesto llegó a las 6 para relevarme, intenté mantener la compostura. ¿Todo tranquilo anoche?, preguntó con tono casual. Sí, todo normal, respondí, evitando su mirada. Bien, dijo simplemente, y me dio la espalda para revisar el registro de huéspedes en el ordenador. Pasé todo el día dándole vueltas al asunto. Quizás debería dejarlo pasar, buscar otro trabajo y olvidar lo que había visto. Pero algo dentro de mí sabía que no podría vivir con esa decisión. No podía ser cómplice de lo que fuera que estuviera ocurriendo en el motel Pinos Azules. Decidí que esa noche entraría en la habitación 19, aprovechando que era mi día libre y Jaime, el otro recepcionista, estaría de turno. A las 11:30 de la noche regresé al motel con la excusa de haber olvidado mi cargador. Jaime era un chico joven, aún más necesitado de dinero que yo, y no hizo preguntas cuando le dije que lo buscaría en la sala de descanso. En lugar de ir allí, me escabullí por el pasillo exterior hacia la habitación 19. El corazón me latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. No tenía la llave, pero había aprendido un truco para abrir puertas básicas como las de motel usando una tarjeta de crédito. La habitación 19 estaba en el extremo más alejado del motel, parcialmente oculta por unos arbustos descuidados. No había coches cerca, y las habitaciones contiguas estaban vacías. Perfecto. Deslicé la tarjeta entre la puerta y el marco, manipulándola hasta que sentí que el pestillo cedía. Con un último vistazo alrededor para asegurarme de que nadie me veía, empujé la puerta y entré. El olor fue lo primero que me golpeó. Una mezcla nauseabunda de humedad, productos químicos y algo más. Algo orgánico y perturbador que no pude identificar inmediatamente. La habitación estaba en penumbra,
iluminada únicamente por la luz tenue que se filtraba a través de las cortinas cerradas. A primera vista, parecía una habitación de motel estándar. Una cama, un escritorio, un televisor antiguo. Pero al encender la pequeña lámpara de mi teléfono, los detalles inquietantes comenzaron a revelarse. Las paredes estaban cubiertas con plástico transparente, como si alguien hubiera intentado protegerlas de salpicaduras. La alfombra había sido reemplazada por una lona de plástico industrial que crujía bajo mis pies. La cama no tenía sábanas ni almohadas, solo un colchón desnudo con manchas oscuras que preferí no analizar demasiado. En una esquina había un desagüe en el suelo, como los que se encuentran en los mataderos o las morgues. Mi respiración se volvió superficial y rápida mientras mi mente procesaba lo que estaba viendo. Esta no era una habitación con problemas de humedad. Era algo mucho más siniestro. En el escritorio había varios objetos: jeringas desechables, rollos de cinta adhesiva industrial, bridas de plástico y un cuaderno. Con manos temblorosas, abrí el cuaderno y encontré páginas y páginas de anotaciones escritas con letra apretada. Eran descripciones de mujeres, nombres, edades, características físicas y algo etiquetado como valor estimado. Junto a cada entrada había una fecha y una serie de iniciales. Pasé las páginas con horror creciente, encontrando docenas de entradas que se remontaban a varios años atrás. La última entrada era de apenas 3 días antes. Elena R., 24, estudiante de enfermería, 85K, JM/RV. La fecha coincidía con una noche en que yo no había estado de turno. Sentí náuseas. No podía seguir negando lo que estaba viendo. El motel Pinos Azules era un punto de tránsito para trata de personas. La furgoneta blanca, la habitación sellada, el cuaderno con valores. Todo encajaba en un horrible rompecabezas. Y yo había estado facilitando esto al seguir ciegamente esas malditas reglas. La culpa me atravesó como un cuchillo helado. ¿Cuántas personas habían pasado por aquí mientras yo miraba hacia otro lado? Tomé fotos de varias páginas del cuaderno con mi teléfono. Necesitaba pruebas para la policía. También fotografié la habitación, capturando cada detalle perturbador. Estaba tan concentrado en documentar todo que no escuché los pasos acercándose por el pasillo exterior. Solo cuando la manija de la puerta comenzó a girar me di cuenta de que alguien estaba entrando. En un instante de pánico, me lancé hacia el pequeño baño, cerrando la puerta silenciosamente tras de mí justo cuando la puerta principal se abría. A través de la rendija bajo la puerta del baño, vi que entraban 2 pares de zapatos. Reconocí uno de ellos, los gastados zapatos marrones de Ernesto. El otro par eran botas negras pesadas. «Te digo que alguien ha estado husmeando», dijo una voz grave que no reconocí. Las cámaras del estacionamiento captaron un coche que no pertenece a ningún huésped, y la cerradura ha sido forzada. «Cálmate, Ricardo», respondió Ernesto. «Probablemente fue algún adicto buscando algo que robar. No hay nada aquí que pueda incriminarnos directamente». Hubo un silencio mientras se movían por la habitación. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. «¿Dónde está el cuaderno?», preguntó Ricardo de repente. «Siempre lo dejas en el escritorio». El silencio que siguió fue el más aterrador de mi vida. «Estaba aquí esta mañana», murmuró Ernesto. «Revisa bajo la cama». Escuché movimientos, maldiciones. «No está. Alguien lo ha cogido». La voz de Ricardo ahora estaba teñida de furia. «¿Quién más tiene acceso a esta habitación? ¿Quién tiene llaves?» «Solo yo». Ernesto se detuvo. «El nuevo, Mateo». Mi sangre se heló. «¿Trabaja esta noche?» «No, es su día libre. Pero vino hace un rato diciendo que había olvidado algo». La maldición que soltó Ricardo me hizo encogerme. «Llámalo. Ahora. Dile que venga por un asunto urgente. Y contacta con los demás. Tenemos que encontrarlo antes de que haga algo estúpido». Escuché cómo Ernesto marcaba un número en su teléfono. Tras unos segundos, maldijo. «No contesta». «Entonces debemos asumir lo peor», dijo Ricardo. «Activa el protocolo de limpieza. Tenemos que desmantelar todo esta noche. Y encuentra a ese hijo de puta antes de que llegue a la policía». La puerta principal se cerró, y sus pasos se alejaron por el pasillo. Me quedé en el baño, temblando, durante lo que pareció una eternidad. Mi teléfono vibraba en mi bolsillo, llamadas perdidas de Ernesto. Sabía que tenía que salir de allí inmediatamente. Si me encontraban, acabaría como las personas en ese cuaderno, o peor. Con cuidado,
Abrí la puerta del baño y eché un vistazo a la habitación vacía. Tenía que huir, pero primero necesitaba asegurarme de que las pruebas llegaran a las autoridades. Mientras salía sigilosamente de la habitación 19, vi luces de vehículos acercándose al motel. Más de un coche. Estaban llegando los demás que Ricardo había mencionado. Me agaché y corrí agachado entre las sombras hacia el bosque que lindaba con la parte trasera del motel. Mi coche estaba estacionado al frente, completamente expuesto. No había forma de llegar a él sin ser visto. Tendría que atravesar el bosque a pie hasta la carretera principal y esperar conseguir que alguien me llevara. El bosque era una masa negra e impenetrable. Las ramas arañaban mi rostro y las raíces intentaban hacerme tropezar a cada paso. Mi única luz era la pantalla del teléfono, que usaba esporádicamente para orientarme, temeroso de que su brillo pudiera delatarme. Detrás de mí, escuchaba voces y veía haces de linternas barriendo el perímetro del motel. Me estaban buscando, y no precisamente para ofrecerme un aumento de sueldo. Mi mente trabajaba a toda velocidad mientras avanzaba. Necesitaba poner a salvo las pruebas que había recopilado. Intenté enviar las fotos por correo electrónico, pero en medio del bosque no había cobertura. Maldije en silencio. Tendría que llegar a un lugar con señal o directamente a una comisaría. Calculé que la ciudad más cercana estaba a unos 8 kilómetros por la carretera principal. Si mantenía un buen ritmo, podría llegar en un par de horas. Un ruido a mi espalda me hizo detenerme en seco. Voces. Se estaban adentrando en el bosque. Separaos. No puede haber ido muy lejos. Escuché gritar a Ricardo. Cuando lo encontréis, ni una marca visible. Recordad que tenemos que hacerlo desaparecer limpiamente. El tono clínico con el que hablaba de mi inminente muerte me provocó un escalofrío que recorrió toda mi columna vertebral. Estos hombres no eran simples traficantes, eran depredadores experimentados. Aceleré el paso, intentando alejarme lo más posible de las voces. La oscuridad era mi única aliada, pero también mi mayor obstáculo. Tropecé con una raíz prominente y caí rodando por una pequeña pendiente, golpeándome con rocas y ramas. El dolor fue intenso, pero logré contener el grito que pugnaba por escapar de mi garganta. Me quedé inmóvil, con el corazón martilleando en mis oídos, esperando ver si había alertado a mis perseguidores. Nada, parecía que no me habían escuchado. Me incorporé lentamente, evaluando los daños. Mi rodilla derecha palpitaba de dolor y sentía un líquido caliente deslizándose por mi frente. Sangre. Pero lo que realmente me aterrorizó fue cuando busqué mi teléfono y no lo encontré. Debía haberlo perdido en la caída. Sin teléfono, no tenía pruebas ni forma de pedir ayuda. Estaba completamente solo. Consideré regresar a buscarlo, pero el sonido de ramas quebrándose cerca me indicó que mis perseguidores se estaban acercando. No tenía opción. Debía seguir adelante sin el teléfono. Me orienté como pude usando las estrellas, recordando vagamente que la carretera principal estaba hacia el este. O eso creía. La geografía nunca había sido mi fuerte, y el pánico no ayudaba a mi sentido de la orientación. Tras lo que me pareció una eternidad caminando, tropezando y cayendo, el bosque comenzó a aclararse. Podía ver luces a lo lejos. La carretera. Nunca me había alegrado tanto de ver el asfalto y los faros de los coches. Me apresuré hacia el borde del bosque, pero me detuve antes de salir a campo abierto. Tenía que ser cauteloso. Si Ricardo y sus hombres habían alertado a otros cómplices, podrían estar vigilando la carretera. Me agaché entre la maleza y observé durante varios minutos. Los coches pasaban esporádicamente. Era tarde y el tráfico era escaso. No vi ningún vehículo estacionado que pudiera pertenecer a mis perseguidores. Decidí arriesgarme. Salí del bosque y comencé a caminar por el arcén, con el pulgar levantado, esperando que algún conductor se apiadara de mí. Debía presentar un aspecto lamentable, sucio, ensangrentado y con la ropa rasgada. Después de varios intentos fallidos, un camión de transporte se detuvo junto a mí. El conductor, un hombre mayor con barba canosa, me miró con preocupación. ¿Estás bien, chico? Parece que te ha arrollado un tren. No sabía cuánto podía confiar en un extraño, así que improvisé una historia sobre un accidente con mi coche y la necesidad de llegar a la ciudad. El hombre asintió, poco convencido, pero me dejó subir. Me llamo Doug, se presentó mientras arrancaba de nuevo. Mateo, respondí automáticamente, y al instante me arrepentí. No debería haber usado mi nombre real, pero Doug no pareció darle importancia. ¿Hacia dónde vas exactamente? A la comisaría de policía.
dije sin pensar. Doug me miró de reojo. ¿La policía? Seguro que solo tuviste un accidente de coche. Estaba a punto de reforzar mi mentira cuando vi por el espejo lateral algo que me heló la sangre. Faros que se acercaban a gran velocidad. Y no eran los faros de cualquier vehículo. Era la inconfundible silueta de una furgoneta blanca. ¿Puedes ir más rápido?, pregunté con voz temblorosa. Doug frunció el ceño, pero aceleró ligeramente. ¿Qué ocurre? No tuve tiempo de responder. La furgoneta nos había alcanzado y ahora circulaba paralela a nosotros. La ventanilla del pasajero bajó, y pude ver el rostro de Ricardo. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y la suya estaba llena de una fría determinación que me aterrorizó. Levantó algo en su mano. Era una pistola. «¡Agáchate!», grité a Doug, lanzándome sobre él para apartarlo del volante. El camión dio un violento bandazo hacia la derecha justo cuando sonó el disparo. El cristal de la ventanilla del conductor estalló en 1000 pedazos. Doug gritó, entre sorprendido y aterrorizado, luchando por recuperar el control del vehículo. La furgoneta blanca también había tenido que maniobrar bruscamente para evitarnos. Por un momento, parecía que íbamos a salir de la carretera, pero Doug logró enderezar el camión. «¿Qué demonios está pasando?», rugió Doug, con trozos de cristal en el pelo y los hombros. «Esos tipos quieren matarme», confesé finalmente. Descubrí algo que no debía en el motel donde trabajo. Trafican con personas. Los ojos de Doug se abrieron como platos. La furgoneta volvía a acercarse, esta vez por el lado del pasajero. «Sujétate», dijo Doug con una calma repentina. «Estos hijos de puta han elegido al camionero equivocado para intimidar». Doug pisó el acelerador a fondo y giró bruscamente el volante hacia la izquierda, embistiendo deliberadamente a la furgoneta. El impacto fue brutal. La furgoneta derrapó, perdiendo momentáneamente el control. Doug aprovechó para acelerar aún más, dejándolos atrás. «Hay un desvío a 1 kilómetro», dijo, con los nudillos blancos de apretar el volante. «Conozco estas carreteras como la palma de mi mano. Podemos perderlos». El desvío apareció de repente, una carretera secundaria apenas visible entre la vegetación. Doug giró el volante con precisión milimétrica, haciendo que el pesado camión tomara la curva con un chirrido de neumáticos. Miré por el espejo. La furgoneta blanca había pasado de largo, pero rápidamente dio marcha atrás al darse cuenta de nuestra maniobra. Nos seguían, aunque ahora con cierta distancia. «Agárrate fuerte», advirtió Doug mientras tomábamos otra curva cerrada. La carretera se estrechaba, convirtiéndose en poco más que un camino de tierra entre árboles centenarios. Las ramas golpeaban contra la cabina, y los baches nos hacían saltar en nuestros asientos. Nunca hubiera imaginado que un camión de ese tamaño pudiera moverse con tal agilidad, pero Doug lo manejaba como si fuera una extensión de su propio cuerpo. 30 años transportando madera por estas montañas, comentó, como si me hubiera leído el pensamiento. Conozco cada curva, cada bache. Sus palabras me tranquilizaron momentáneamente, hasta que un disparo resonó en la noche. La bala impactó en la parte trasera del camión. La furgoneta había vuelto a acercarse. «Estos tipos no se rinden fácilmente», gruñó Doug. «Pero yo tampoco». Con un movimiento brusco, Doug desvió el camión hacia un sendero aún más estrecho, apenas visible entre la maleza. Las ramas arañaban la pintura y los laterales del vehículo. Parecía imposible que pudiéramos pasar, pero de alguna manera lo hacíamos. La furgoneta intentó seguirnos, pero su menor tamaño no compensaba la falta de experiencia de sus ocupantes en ese terreno. Escuché el sonido de metal arrugándose cuando se rozaron contra un árbol. «¿A dónde vamos?», pregunté, aferrándome al asiento mientras saltábamos sobre otro bache particularmente violento. «A un lugar seguro», respondió Doug. «Tengo una cabaña a unos kilómetros. Allí podremos contactar con la policía». Quise preguntarle por qué estaba arriesgando su vida por un completo desconocido, pero otro disparo interrumpió mis pensamientos. Esta vez, la bala atravesó la parte trasera de la cabina, pasando peligrosamente cerca de mi cabeza. Doug maldijo y aceleró aún más, si eso era posible. El camino se empinaba, subiendo por la ladera de una montaña. A nuestra derecha se abría un precipicio cada vez más pronunciado. Un error, un derrape, y caeríamos rodando ladera abajo. Pero Doug manejaba con la precisión de quien conoce cada centímetro del terreno. «Ya casi llegamos», anunció. «Hay una curva muy cerrada adelante. Si tenemos suerte, nuestros amigos no la verán venir».
La curva apareció tan repentinamente que, a pesar de la advertencia, me vi lanzado contra la puerta del pasajero. El camión giró casi 180 grados, quedando parcialmente oculto por un saliente rocoso. Doug apagó el motor y las luces. Ahora, silencio, susurró. Segundos después, vimos pasar la furgoneta blanca a toda velocidad, sus ocupantes completamente ajenos a nuestra maniobra evasiva. Siguieron carretera arriba, alejándose. Eso les dará algo de tiempo para pensar, sonrió Doug, encendiendo de nuevo el motor. Mi cabaña está a solo 5 minutos de aquí, en dirección contraria. Mientras retomábamos la marcha, más despacio esta vez, no pude contener la pregunta que me quemaba por dentro. ¿Por qué me estás ayudando? Podrías haberme dejado en cualquier momento. Te han disparado por mi culpa. Doug guardó silencio unos instantes, concentrado en el camino. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más grave, cargada de emociones contenidas. Hace 6 años, mi sobrina desapareció. Karina. Tenía 19 años, estudiaba enfermería. Un día, simplemente no volvió a casa. La policía investigó, pero nunca encontraron nada. Hizo una pausa, hasta que hace 2 años, recibí una postal anónima. Decía que Karina había sido vista por última vez en un motel de carretera, subiendo a una furgoneta blanca. Mi sangre se heló. Las piezas encajaban de una manera horrible. Elena R., la última entrada en el cuaderno, estudiante de enfermería. ¿Cuántas Karinas y Elanes habrían pasado por la habitación 19 a lo largo de los años? Lo siento mucho, murmuré, sintiendo que las palabras eran completamente inadecuadas ante tal revelación. Desde entonces, he estado buscando pistas, visitando moteles de carretera, preguntando por furgonetas blancas, continuó Doug. La mayoría me tomaban por loco. Nunca pensé que realmente encontraría algo. Y entonces apareces tú, sangrando y asustado, hablando de un motel, tráfico de personas y una furgoneta blanca. No creo en coincidencias, chico. La cabaña de Doug era pequeña pero robusta, escondida entre pinos y completamente invisible desde la carretera. Aparentemente, había sido un puesto de guardabosques décadas atrás. Aparcó el camión detrás de la estructura y me indicó que entrara rápidamente. El interior era austero pero acogedor. Una chimenea, un sofá gastado, una cocina básica, lo más importante, un teléfono fijo. La cobertura para móviles es inexistente aquí, pero la línea terrestre funciona, explicó Doug mientras cerraba con llave la puerta y las ventanas. Llama a la policía. Yo vigilaré fuera por si esos bastardos nos han seguido. Asentí y tomé el teléfono con manos temblorosas. Después de todo lo ocurrido, parecía demasiado bueno para ser verdad. Estaba a punto de marcar cuando un detalle me golpeó como un martillo. Doug, dije lentamente, nunca te mencioné que el motel donde trabajo traficaba con personas. El hombre se detuvo en seco, con la mano en el pestillo de la puerta. Lo deduje por lo que dijiste sobre la furgoneta, respondió sin volverse. Era una suposición lógica, pero su voz había cambiado. Ya no transmitía esa calidez reconfortante. Sonaba fría, calculadora. También mencionaste que tu sobrina estudiaba enfermería. Continué, recordando la entrada del cuaderno. Como Elena, la última víctima según el registro que vi. Demasiadas coincidencias, ¿no crees? Lentamente, Doug se dio la vuelta. Su expresión había cambiado por completo. Ya no quedaba nada del amable camionero que me había rescatado. Sus ojos eran ahora 2 pozos oscuros, vacíos de toda emoción. Eres más listo de lo que pensaba, Mateo, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque no lo suficiente. ¿De verdad creíste que te habías escapado tan fácilmente? Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de la trampa en la que había caído. No había ninguna sobrina desaparecida. Doug no era un aliado. Era parte de la red de tráfico. Y yo había subido voluntariamente a su camión. La furgoneta blanca, murmuré, entendiendo finalmente. Fue todo teatro. Sabías exactamente dónde estaba la curva, dónde esconderte. Ellos nunca nos persiguieron realmente. Era solo una forma de ganarte mi confianza. Doug aplaudió lentamente, con burla. Bravo. Lástima que esta revelación llegue demasiado tarde. Ricardo y los demás estarán aquí en cualquier momento. La habitación 19 te espera, Mateo. Hay compradores muy interesados en mercancía masculina joven y en buena forma. Retrocedí instintivamente, buscando algo que pudiera usar como arma.
Mi espalda chocó contra la chimenea. A tientas, mis dedos encontraron un atizador de hierro. No era mucho, pero era mejor que nada. Doug avanzó hacia mí con la confianza de un depredador que sabe que su presa está acorralada. No lo hagas más difícil. Puedo hacer que esto sea rápido e indoloro, o puedo asegurarme de que sufras cada segundo hasta que lleguen los demás. En ese momento, escuchamos el ruido de un motor acercándose. La furgoneta blanca. Doug sonrió, victorioso. Se acabó el juego, Mateo. Se abalanzó sobre mí justo cuando yo levantaba el atizador. Lo que ocurrió después fue puro instinto de supervivencia. El hierro conectó con su sien con un sonido sordo. Doug cayó al suelo, inmóvil, con un hilo de sangre deslizándose por su frente. No tuve tiempo de procesar lo que acababa de hacer. Las luces de la furgoneta iluminaron el interior de la cabaña a través de las ventanas. Tenía segundos para actuar. Registré rápidamente los bolsillos de Doug, encontrando las llaves del camión y, para mi sorpresa, mi teléfono. Lo había tenido todo el tiempo. Salí por la puerta trasera justo cuando escuché voces aproximándose a la entrada principal.